Vamos a empezar a ver la parte de filtros activos. Es otra aplicación que tenemos con los amplificadores operacionales. Para empezar, vamos a definir que normalmente en la parte de electrónica, ¿sí? Tenemos o podemos utilizar dos filtros, ¿sí? Filtros pasivos y filtros activos. ¿Cuáles las características o cuál es la diferencia entre utilizar un filtro pasivo y un filtro activo? Bueno, el filtro pasivo, como su nombre nos lo indica aquí, va a utilizar exclusivamente componentes. ¿Sí? Los componentes que va a utilizar son componentes pasivos. ¿Cuáles son los componentes pasivos que nosotros normalmente conocemos o los que normalmente utilizamos? Una resistencia, una capacitancia e inductancias. ¿Sí? Va a estar única y exclusivamente conformado por estos componentes. ¿Sí? Resistencias, capacitores e inductores. ¿Sí? Y posteriormente vamos a tener los filtros activos. Estos filtros activos, ¿sí?, tienen la característica de utilizar básicamente dentro de las configuraciones que yo utilizo componentes resistivos, componentes capacitivos y en vez de inductancias o en su lugar, ¿sí? O bueno, para hacer esta utilización de circuitos vamos a utilizar amplificadores operacionales. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta parte de los circuitos? Pues bueno, vamos a tener arreglos que nos permitan hacerlo un poco más fácil los circuitos. En este caso de los filtros pasivos, ¿sí?, un filtro pasivo va a tener la desventaja que normalmente estos componentes van a regenerar una atenuación de nuestra señal. ¿Eso que se refiere a una atenuación? Que nos van a hacer normalmente más pequeña nuestra señal, que dependiendo obviamente de la configuración y todo esto. Otra de los problemas que tenemos aquí es para frecuencias altas. Frecuencias altas o más bien frecuencias bajas, vamos a ponerle primero, ¿sí? Los valores de R, de C y de L son muy grandes, ¿sí? Tengo capacitores muy grandes, de milis, de micros o de milis, ¿sí?, de micros, 10.000 micros, ¿sí?, valores sumamente grandes, e inductancias también muy grandes, de 150 milis, valores sumamente grandes. Entonces eso nos dificulta principalmente su aplicación o su utilización, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a utilizar los amplificadores operacionales para conformar o desarrollar filtros activos, vamos a tener principalmente nosotros la característica de que esos filtros, ¿sí?, vamos a buscar componentes R y C, ¿sí?, adecuados, con valores pequeños. Y esto nos va a ayudar a hacer los amplificadores operacionales. Una característica aquí es que voy a tener una atenuación en mi circuito, lo cual pues en algunas ocasiones no es lo adecuado. Ahorita vamos a ver en cierta manera qué es esta parte. Y bueno, en esencia, ¿qué vamos a tener principalmente en esta parte? ¿Sí? Vamos a tener, dado que tenemos amplificadores operacionales, voy a tener en cierta manera una amplificación de las señales, lo que me va a permitir en cierta manera pues
realizar este proceso. Y bueno, aquí hemos establecido bueno, que hay dos diferentes tipos de filtro. Dependiendo de su construcción, bueno, vamos a encontrar diferentes clasificaciones dentro de los filtros, pero dependiendo de su construcción, vamos a utilizarlos como filtros pasivos y filtros activos. Nosotros en esta parte nos vamos a enfocar principalmente a el desarrollo de filtros activos, ¿sí? En el cual utilizamos principalmente amplificadores operacionales con sus características y vamos a hacer combinaciones de estos circuitos RC que me van a permitir obtener esa característica que nosotros deseamos. Y filtros pasivos no simplemente los vamos a considerar, vamos a ver cómo se diseñan, cómo se trabajan, pero finalmente pues estos no son muy utilizados porque en la mayoría de ocasiones pues me presentan alteraciones y para bajas frecuencias los componentes que utilizo normalmente son muy grandes, entonces tengo esa dificultad o ese problema con los componentes. Entonces normalmente, ¿sí?, en la parte de electrónica utilizamos nosotros lo que se le conoce como los filtros activos. Ahora, ¿para qué utilizo yo un filtro? ¿Cuál es la finalidad de un filtro? ¿Cuál es su finalidad? Eliminar las señales no deseadas, ¿sí? Vamos a eliminar señales no deseadas con la parte de los filtros. Y bueno, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a estar transmitiendo una señal de voz, ¿sí? La vamos a estar amplificando para hacerle algún procesamiento de la señal. Si yo tengo frecuencias, el ancho de banda de la voz o de las señales audibles, ¿sí?, está más o menos desde 0 Hz hasta los 20 kHz. Ahorita vamos a ver la parte de todos esos conceptos esencialmente que vamos a estar involucrándose en los filtros. Eso se le conoce, ahorita vamos a ver, como ancho de banda. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar seleccionando un ancho de banda. Ahorita detallo ese concepto, pero en esencia, ¿qué voy a estar haciendo? Amplificando o procesando señales desde 0 Hz hasta 20 kHz. Si de repente se introduce una señal, ¿sí?, posterior o por arriba de 20 kHz, ¿qué voy a tratar de hacer? La voy a tratar de eliminar. ¿Para qué? Para que no me llegue esa señal y esa señal no me afecte. Es una señal no deseada, una señal que no quiero procesar, solo quiero procesar señales de audio. Entonces, por eso la finalidad de los filtros es eliminar señales no deseadas, ¿sí? Señales que yo no quiero que pasen, yo no quiero procesar. Dentro de eso ahorita vamos a ver las clasificaciones. Pero bueno, regresando a esta parte, ¿sí?, vamos a clasificar vamos a hacer una clasificación de filtros debido a su respuesta, para lo cual vamos a encontrar varios tipos de filtros, ¿sí? Vamos a encontrar, ¿sí?, 4 principales filtros, algo que se le va a conocer como un filtro pasa bajas, ¿sí? Vamos a encontrar algo que se le conoce como un filtro pasa altas. Vamos a encontrar un filtro que le conoce pasa banda. Y vamos a encontrar algo que es un filtro rechaza banda, ¿sí? Es un filtro que le conocemos como ahora, ¿qué es lo que vamos a nosotros estar encontrando? ¿Qué es la gráfica? Porque es una clasificación de estos de los filtros. Pues bueno, lo vamos a encontrar en relación a su respuesta en frecuencia, ¿sí? Lo vamos a encontrar en relación
a cada uno su respuesta de frecuencia. ¿Sí? Y un filtro pasabajas, ¿sí? Nos va a dejar pasar las bajas frecuencias, ¿sí? Y posteriormente las frecuencias altas nos las va a atenuar, ¿sí? Voy a poner la característica de un filtro ideal, ¿sí? Esta es mi respuesta. Después de aquí ya no me deja pasar nada. Un filtro pasa altas me deja pasar las bajas frecuencias, las elimina, y las altas frecuencias las amplifica. Luego vamos a encontrar un filtro pasabanda. ¿Qué va a pasar? Un estrecho de las frecuencias inferiores no lo va a dejar pasar, y de repente va a dejar pasar otras frecuencias. Y un filtro rechazabanda. ¿Qué va a pasar? Va a dejar pasar una parte de las frecuencias, después vamos a tener esto, luego esto y luego esto. Estas frecuencias no las va a dejar pasar, las va a estar atenuando directamente. Entonces, esto es un filtro, esta es la representación. Este eje que tenemos aquí ya no es tiempo, este eje es frecuencia y esta es magnitud, o su amplitud, se podría decir. Esta es la parte en frecuencia, esta también es frecuencia, esta es su magnitud, y esta igual es su magnitud. ¿Sí? Bueno, estos son en esencia los filtros, pero esta respuesta que estoy colocando aquí, esta respuesta se le conoce como una respuesta ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente empieza a pasar las frecuencias y de repente ya no deja pasar ninguna frecuencia. A esta frecuencia que tenemos aquí, se le conoce como FC, ¿sí? Esta es una FC. Esta se le conoce como FC1, FC2 y al igual aquí, FC1, FC2. Entonces, denotando los términos, ¿sí? Vamos a tener FC. Eso se le conoce como una frecuencia de corte, ¿sí? Pero en este caso estamos utilizando una señal ideal. ¿Qué pasa aquí cuando nosotros, pues bueno, ya entramos nuevamente a la parte, al mundo real, ¿sí? Y lo que vamos a tener aquí es un filtro con estas características. Viene, empieza a amplificar mi señal bien, y de repente vamos a tener una atenuación, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué está sucediendo en este caso? De repente nos va a amplificar y de repente va a empezar a atenuar la señal y va a llegar de repente a desaparecer. No inmediatamente en mi frecuencia de corte, sino frecuencias posteriores lo vamos a desarrollar. Lo mismo pasa en este, ¿sí? Vamos a tener esto y de repente tenemos esta respuesta, ¿sí? Y al igual acá, vamos a empezar a dejar pasar frecuencias, llega hasta este punto, sigue y sigue hacia allá, ¿sí? Aquí a lo mejor ya me extendí mucho en esta parte, pero ¿sí? En este pasa exactamente. Lo vamos a tener aquí y de repente vamos a tener estas respuestas. Esta es la parte de azul, es una respuesta real, ¿sí? La parte que colocamos de negra es una respuesta ideal, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos, ¿sí? Tiene su respuesta real. Perdón, aquí esta es la real, ¿sí? Esta de aquí
mi respuesta ideal. Este de negro y este es mi respuesta ideal, ¿sí? Y esta respuesta que tengo aquí es la real, ¿sí? Aquí en este caso, ¿sí? Esta es mi respuesta real y esta de aquí es mi respuesta ideal. Entonces las señales van a estar teniendo esta parte. Entonces esto vamos a tener nosotros como nuestra frecuencia de corte cuando tenemos un sistema, pero ahorita vamos a ver cómo me queda cuando tenemos pues la parte real de mi circuito, la parte real que en cierta manera nos va a afectar, ¿sí? Aquí en este caso tenemos otras dos, una FC1, que es la frecuencia de corte inferior, y una FC2 que es la frecuencia de corte superior. Entonces, dependiendo esencialmente de mi circuito, de mi respuesta que yo voy a tener, filtro ya sea pasa baja, pasa alta, pasa banda, rechaza banda, voy a tener normalmente estas frecuencias. Yo desearía que fuera un filtro ideal, de repente la frecuencia que quiero eliminar, pues automáticamente las quito, pero no, vamos a tenerlas simplemente que se están haciendo más pequeñas las señales. No vamos a tener que de repente se eliminan, sino normalmente lo que vamos a hacer es que las vamos a hacer más pequeñas esas señales. Entonces, ese es nuestro problema que nosotros tenemos. Para empezar a definir algunos otros términos, voy a tomar como ejemplo el filtro pasabajas, ¿sí? Todos los demás términos, todos los demás conceptos que ahorita vamos a estar viendo, se aplican para todos, para filtro pasabajas, pasa altas, pasa banda o rechaza banda. Pero para ejemplificarlo, para verlo mejor, ¿sí? Voy a tomar la respuesta que tenemos aquí y solo me voy a quedar con la parte ahora real, ¿sí? Y vamos a tener una respuesta más o menos. ¿Sí? Ahora, aquí estamos hablando que esto es frecuencia, esto es magnitud. Pero esta magnitud normalmente ¿en qué unidades estamos? ¿Sí? ¿Cuál es la unidad que se utiliza normalmente en la parte de filtros? Este eje, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud? Como normalmente lo considero yo dentro de mis análisis, dentro de mis circuitos, para que yo pueda ir comprendiendo cada uno de estos términos, ¿sí? La unidad que yo utilizo, ¿sí? Se le conoce como decibel. ¿Qué es un decibel? ¿Sí? Y bueno, vamos a ver aquí, en este caso, qué nos representa un decibel dentro de esta señal, para poder ir analizando cuáles las magnitudes que tenemos aquí. Las magnitudes que yo voy a estar colocando aquí es en decibeles, es aquí en decibeles, ¿sí? Una D y una B mayúscula, ¿sí? Son la unidad que yo tengo, el decibel, ¿sí? ¿Qué nos representa? ¿Cómo está en cierta manera manejado? ¿Cómo lo utilizamos nosotros normalmente